damos inicio a la sexta actividad de la Agenda de Fortalecimiento, que en esta ocasión será la presentación de las orientaciones para incorporar la perspectiva de género en los estándares pedagógicos. Como es habitual, les avisamos que esta actividad quedará grabada y que nos acompañan en esta oportunidad. Nos acompaña Carolina Huenchuyán. Ella es especialista en género y es la encargada del programa de bienestar e inclusión del CPIP. La distribución horaria es la siguiente. Tendremos el lanzamiento del documento y luego un espacio para preguntas. Y cerraremos, como es habitual, invitándolo a la próxima actividad de la agenda. Previo a la presentación de nuestras orientaciones, le quiero comentar que este ha sido un trabajo que empezó el año pasado, que fue bastante interesante y contó con la colaboración de 3 universidades en pilotear un taller a las que aprovecho de agradecerles su apoyo y colaboración, que son la Universidad San Sebastián, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y la Universidad de Chile. Para dar inicio, presentaremos la tabla de contenido, cómo está organizada esta presentación, porque es interesante saber a qué nos vamos a enfrentar hoy día. El primer punto, dará cuenta del objetivo y el sentido del documento. ¿Por qué elaboramos estas orientaciones? ¿De dónde surge? Los estándares pedagógicos y la perspectiva de género, la propuesta metodológica de trabajo y las proyecciones y la sistematización. ¿Quiénes presentarán? El primer punto estará presentado por nuestro coordinador de área, que es Cristian Lieber. El segundo punto lo presentará nuestro especialista en género, que es Carolina Huenchuyán, y la propuesta de metodología y trabajo la presentará Fabián Valdebenito, que es profesional del equipo, junto con proyecciones y sistematización. Bueno, les damos la bienvenida entonces a nuestra actividad y iniciamos la presentación con el objetivo y sentido del documento. Dejo con ustedes a Cristian Lieber. Gracias, María Loreto. Buenos días a todos y a todas. Estamos muy contentos de poder presentar este documento de orientaciones luego de un poco más de un año de trabajo y que esperamos que tenga una buena acogida, no solo entre los asistentes que nos acompañan hoy día, sino también en toda la comunidad universitaria. Esta primera, si pasamos a la siguiente, María Loreto, esta primera intervención tiene que ver con dar un poco de contexto y sentido al origen de esta iniciativa. El objetivo señala que este es un documento que tiene como objetivo proponer acciones de acompañamiento a las carreras de pedagogía. Es decir, en ningún caso es una cuestión normativa, cada una de las universidades podrá en su estilo también ir incorporando lo que se propone como objetivo más de fondo de la incorporación del enfoque de género, dice el objetivo, y con ello contribuir a la incorporación del enfoque de género en la formación universitaria, a través de orientaciones conceptuales y ejemplos de talleres que han sido seleccionados a partir del proceso de implementación de los estándares de la formación inicial docente, incentivando reflexiones colaborativas y de aprendizaje profesional en las comunidades universitarias. Este objetivo tiene también un asidero en evidencia empírica que el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas ha ido construyendo desde por lo menos el año 2015 a la fecha, en donde, por ejemplo, se ha detectado que en las prácticas pedagógicas de los profesionales y las profesionales de la educación tienen
sesgo de género hasta en un 50% favorable, por ejemplo, a los hombres. Es decir, en palabras simples, nuestro sistema educacional favorece la enseñanza y por lo tanto el mejor aprendizaje de los hombres. Esta inequidad ha sido un motivo de preocupación permanente por parte del Centro de Perfeccionamiento, que ha venido trabajando, como señalaba, desde el año 2015, específicamente en materias relacionadas con la evaluación docente, desde donde se levantó un indicador de género hacia el año 2020-2021. Em, y no necesariamente tiene que ver, en este caso, con la formación inicial. Sin embargo, para la política entendida en términos sistémicos, es sumamente importante poder tomar medidas y acciones referente a estas inequidades desde las distintas etapas de la formación de los profesores y profesoras. Por eso entonces que surge esta incorporación del enfoque de género, entendiendo de que muchos de las estudiantes de pedagogía, muchos de nosotros, todos nosotros podemos traer naturalizadas ciertas conductas, actitudes y disposiciones que orienten nuestras prácticas pedagógicas, nuestra conducta cotidiana hacia los sesgos. Se trata entonces fundamentalmente de un trabajo en la formación inicial, en los programas de formación que sea sensible a ocultar, a evidenciar que existen en nosotros este tipo de sesgos. Em, no implica por parte del Centro de Perfeccionamiento del Ministerio de Educación entender como una producción que emana desde las universidades, sino que es algo de lo cual esperamos que en conjunto podamos hacernos cargo y hacernos responsables. En la lámina siguiente, con esto voy cerrando mi intervención para dar paso a Carolina Huenchuyán. María Loreto, si me acompañas con la siguiente. Fabián, al tomar el control de la diapositiva, no me Fabián. permite correr. Es extraño, no voy a pasar yo a la siguiente, pero no estaba compartiendo. Ok, ahí sí. Ya, ahí sí. Aquí, por ejemplo, a partir de los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica, podemos evidenciar las diferencias que se producen en favor de mejores puntajes en los resultados hacia los hombres, ¿no? Siempre que aparece un resultado, por ejemplo, en las barras de color rojo expresadas en términos porcentuales negativos, significa que se está favoreciendo a los hombres. Por la cuantía de observaciones, estamos hablando de cerca de 100.000 observaciones. Si podemos, Belén, por favor, si podemos volver avanzar a la siguiente diapositiva, Fabián, eso, gracias. Sí. Entonces, podemos observar que la mayoría de los indicadores, en la mayoría de los indicadores, los hombres obtienen una mejor resultado que las mujeres en la Evaluación Nacional Diagnóstica. Esta, como saben ustedes, es una prueba que rinden los estudiantes que están a un año de finalizar sus procesos de formación. Decía que por la cantidad de observaciones, estas diferencias, cuando están por sobre el 3%, ya son significativas. Y que sean significativas implican que hay algo distinto del azar que se hace, que produce estas diferencias entre hombres, en este caso entre hombres y mujeres. Algo podemos hacer entonces también. De pronto, lo primero es evidenciar que tenemos sesgo en nuestras conductas, actitudes y disposiciones respecto de los procesos formativos de los estudiantes. Materia de especial atención merecen también la diferenciación de estos sesgos según los niveles, y en donde la atención debiese concentrarse con mayor fuerza por distintos motivos en la educación parvularia,
donde estas diferencias se acentúan en las prácticas pedagógicas de los profesionales de la educación en el sistema escolar. Ahí es el lugar desde donde en la evaluación docente se detectaron, a través de procesos experimentales, se detectaron mayores diferencias en las prácticas pedagógicas. Y decía que es de importancia por distintos aspectos, y uno de ellos tiene que ver con que justamente es el nivel en donde se empiezan a formar nuestros estudiantes y donde el asentamiento o la naturalización de estos sesgos pueden tener una mayor probabilidad de ocurrencia. Entonces es el momento, el lugar en donde es necesario también mejorar esta equidad en la enseñanza y aprendizaje por parte de los estudiantes. Eso es por mi parte. Entonces dejo con ustedes ahora a Carolina Huanchuyán, que les va a explicar lo que viene a continuación. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, equipo de formación inicial docente, por esta invitación a compartir esta presentación. Bueno, como lo señala este título, lo que a mí me corresponde discutir con ustedes y que es lo que tiene el documento de orientaciones es principalmente la relevancia que tiene incorporar la perspectiva de género en la implementación de los estándares. Como ustedes bien saben, los estándares definen habilidades, conocimientos y competencias que deben tener los y las profesionales, los futuros egresados de las carreras de pedagogía y durante su aprendizaje profesional, ¿ya? De esta manera, creemos que es importante empezar a prepararse para todo aquello que les va a tocar abordar durante el aula, que como bien lo señalaba Cristian, las evidencias que disponemos en el CPIP, y bueno, hay muchos estudios, por lo menos en el CPIP hemos hecho alrededor de 3, donde hemos observado prácticas pedagógicas y hemos observado que en esas prácticas pedagógicas se incurren en sesgos y estereotipos que impactan en los aprendizajes de los y las estudiantes. Entonces, creemos que es importante empezar a preparar ya a los y las estudiantes de pedagogía para que puedan incorporar la perspectiva de género durante su proceso de formación y también en su futuro desempeño profesional. Y en este sentido lo que nosotros hemos hecho es utilizar la categoría de género como una herramienta de análisis, ¿ya? Entonces, más que modificar los estándares pedagógicos, lo que nosotros hacemos es incorporar esta perspectiva en aquellos que nosotros creemos que tienen mayores oportunidades para lograr el propósito que hemos definido y que es justamente reafirmar la importancia que tiene la igualdad de género. Acá tenemos algunos antecedentes que son interesantes de compartir porque justamente esta visión que se define como la importancia de lograr la igualdad de género entre las personas es también compartida por una gran parte de jefes y jefas de carreras de pedagogía. Según la consulta que se aplicó en el año 2023, se constata que cerca del 85% le atribuye una alta importancia a la temática de igualdad de género y no discriminación. Recordemos que igualdad y no discriminación es un principio de los derechos humanos, por lo tanto acá también estamos incorporando ese enfoque, el enfoque de derechos. Por otro lado, la Agenda 2030, que es que lo que ha permitido que los estados se pongan de acuerdo frente al horizonte que ven necesario de lograr en función del desarrollo sostenible, también ha señalado que ha relevado la importancia de la igualdad de género y en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 desagrega varias metas y en una de ellas, que es la 4.5, si no me equivoco, especifica que es importante eliminar las disparidades de género, ¿ya? Y ahí tenemos otro importante marco normativo. Y por último, la ley 21.369, nosotros también creemos que estas orientaciones que hemos construido pueden contribuir a responder a la normativa de la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior.
Acá ya estamos entrando en en el feminismo existen distintas variantes y perspectivas sobre cómo abordar los temas de género, sobre todo la teoría de género. Pero nosotros desde el Ministerio de Educación lo que nos interesa justamente relevar es que es esta conceptualización, ¿ya? Y aquí voy a discutir tres ideas centrales. La primera es que el ministerio asume la igualdad de derechos entre las personas. Esto es un concepto muy bonito. Muchas veces decimos, pero ¿por qué estamos siempre hablando de los y las? Nosotros finalmente lo que estamos buscando es lograr la igualdad de derechos entre las personas, ¿sí? Y aquí hay una distinción que también es importante recordar porque siempre se dice, bueno, la ley nos faculta de derechos y somos todos iguales ante la ley. Pero cuando hablamos de igualdad de género, también estamos hablando de la igualdad sustantiva, ¿sí? Y aquí viene la segunda parte de esta definición que es importante enfatizar, que se reconoce que niños, niñas y jóvenes, yo agregaría adultos, tienen el mismo potencial de aprendizaje y desarrollo. Es decir, mujeres, hombres, tenemos las mismas capacidades, ¿ya? No tenemos, de acuerdo a nuestra composición más biológica o nuestras diferencias, algunos impedimentos para lograr, por lo menos en términos de aprendizaje y de desarrollo integral, las mismas capacidades. En tercer lugar, y aquí es donde se vincula con este concepto de la igualdad sustantiva, es que las posibilidades de disfrutar por igual aquellas oportunidades, recursos, recompensas y bienes valorados socialmente. Porque efectivamente la ley nos faculta desde el punto de vista legal la igualdad, pero cuando hablamos de igualdad sustantiva justamente se trata de que adquieran el mismo potencial de aprendizaje y también adquieran las oportunidades para lograr los bienes valorados socialmente. De eso se trata también la perspectiva de género y también recordar algo que es bastante simple. La perspectiva de género, siempre dicen las especialistas, se trata de colocarse un lente que nos permita identificar todos estos aspectos que aquí yo he señalado. Entonces, este es el enfoque que adopta el Ministerio de Educación. Y teniendo en cuenta, entonces, el enfoque que adopta el Ministerio, nosotros hicimos con el equipo una selección de aquellos estándares que creemos que propician en mayor medida los propósitos que estamos buscando, que es lograr la igualdad de género entre las personas, ¿sí? El primero, que yo diría que es el más desafiante, que es el 3.5, el que se vincula al dominio del proceso de enseñanza y aprendizaje, es que adopta el enfoque de género para seleccionar materiales, recursos, actividades y ejemplos libres de sesgo. Este indicador está muy asociado a lo que es el indicador de género, este estándar, porque justamente lo que vimos, la rúbrica, por ejemplo, de evaluación del indicador de género, lo que nos muestra es que el sesgo o el estereotipo se manifiesta, o sea, desde el primer momento, es decir, los y las docentes tienen que adquirir habilidades para planificar procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando este enfoque a través de los materiales, los recursos, las actividades y sobre todo ejemplos libres de sesgos, porque a veces el objetivo o la planificación puede estar muy bien planteada, pero los recursos que se utilizan tienen sesgos. Entonces, yo diría, en mi perspectiva, esto no es una norma ni una regla, que este es el que más desafía a los y las estudiantes que se están formando en las carreras de pedagogía. Sigamos con el otro, voy a discutir uno por estándar. En el caso del dominio B, que se vincula al ambiente propicio para el aprendizaje, en mi perspectiva el 5.1 es bastante claro respecto de lo que hemos venido intencionando. Promueve relaciones de respeto, cercanía, honestidad y equidad en las interacciones dentro y fuera del aula. Porque también dice dentro y fuera, porque a veces hemos visto comportamientos de estudiantes, por ejemplo, cuando se observaban los sesgos de las prácticas pedagógicas de docentes que están en su desempeño, dentro del aula favorecen a veces más la participación en
planteamientos que son más desafiantes a hombres más que a mujeres. Las mujeres a veces son un poco invisibilizadas cuando levantan la mano o cuando quieren intervenir. Por lo tanto, y fuera del aula, también hemos visto en otros espacios del ambiente educativo, como en el caso de los patios, en los baños, en distintos lugares, que se están incurriendo en algunos tipos de sesgos o estereotipos. Por lo tanto, lo que aquí estamos tratando de promover es un ambiente propicio para los aprendizajes, no solo dentro del aula, sino que también fuera, es decir, a nivel del establecimiento, de manera de evitar todos aquellos prejuicios y estereotipos que atentan contra la dignidad de la persona. Ojo, aquí hay otro importante principio de derecho humano, la dignidad de las personas. El punto 6, entonces, en el estándar 6 de desarrollo personal y social, acá también tenemos otro descriptor que es interesante, que es el 6.4. Ese es el que escogí yo. Promueve oportunidades para que sus estudiantes desarrollen conocimientos y habilidades que les permitan valorar la diversidad. Y aquí también estamos hablando de la diversidad de género. Y este también es muy bonito porque aquí nosotros tenemos algunos pequeños esfuerzos, diría, de lo que es la interseccionalidad, porque también dice y establece relaciones constructivas con personas de diferentes grupos culturales y étnicos en una sociedad multicultural. Por último, en el dominio C, enseñanza para aprendizaje de todos y todas las estudiantes, es donde ya estamos en el estándar 7, que es la estrategia de enseñanza para el logro de aprendizajes profundos. Es importante ayudar a los estudiantes a identificar expectativas y comportamientos basadas en creencias sobre género que generan desigualdad de oportunidades hombres y mujeres. Cuando estamos hablando de expectativas y creencias, esto es muy importante, ¿sí? Porque todos y todas tenemos creencias asociadas al orden social de género y nos comportamos de acuerdo a ello. Y es por eso que es importante que futuros profesores y profesoras los tengan en cuenta para que identifiquen su propio marco de creencias, pero también el de sus estudiantes, para que no sigan reproduciendo esos estereotipos y sesgos. Y por último, en el dominio D, que es responsabilidades profesionales, el 10.3 reconoce toda manifestación de la diversidad de los estudiantes, familias y pares, demostrando respeto por todos los miembros de la comunidad escolar y una actuación profesional sustentada en valores inclusivos. Creo que hasta ahí estaría yo. Les doy las gracias y le paso entonces la palabra a Fabián Valdebenito. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todas y todos quienes están conectados. Les agradecemos obviamente su participación en este lanzamiento de las orientaciones de género. Yo voy a pasar a algo quizás más práctico. Voy a salir ya de esta conceptualización y de esta selección que hizo Carolina y de este diagnóstico también que nos mostraba Cristian, para pasar ya más de lleno al documento propiamente tal y a lo que propone este documento como una manera de operacionalizar lo que entendemos por enfoque de género y esta perspectiva de género también, ¿cierto? En el entendido de que cuando pensamos en este trabajo, lo pensamos para que se convirtiera en un aspecto bien práctico, en un elemento práctico para los programas de pedagogía. Es decir, que no nos quedáramos solamente en la conceptualización, porque sabemos que justamente de eso hay mucho. Ustedes en la universidad trabajan específicamente con eso, pero aquí lo que quisimos es llevarlo a un plano mucho más práctico. Y dentro de eso, de esa propuesta más práctica, dentro del documento se trabaja con el análisis de casos, y esta metodología de análisis de casos está propuesta por nivel, ¿ya? Es decir, hay una situación para educación parvularia, una propuesta para educación básica, una para educación media y todas las carreras de educación media, y también para la modalidad de educación especial. Y obviamente la selección, ¿cierto?, del análisis de casos porque permite justamente esta relación entre lo teórico y lo práctico. Y de esa manera, ¿cierto?, ustedes cuando tengan el material pueden
ahondar, reflexionar sobre la perspectiva de género y cómo eso está vinculado con los estándares, ¿ya? Mostraba Carolina recién esta priorización, esta selección que hicimos de los estándares pedagógicos que se entrelazan, ¿cierto?, con la perspectiva de género, y justamente los casos que nosotros proponemos, las situaciones que se proponen, están vinculadas a alguno de estos estándares. En el caso de educación parvularia, como ustedes saben, estamos actualmente en un proceso de validación de los estándares de educación parvularia, por lo tanto aquí ese vínculo se relaciona directamente con el marco para la buena enseñanza del nivel. Cuando propusimos este taller dentro del documento, lo que hicimos para justamente probar, ¿cierto?, fue un pilotaje entre universidades, que son las que María Loreto al principio les daba el agradecimiento, y yo me repito también ese agradecimiento para la Universidad de San Sebastián, para la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y para la Universidad de Chile, quienes nos colaboraron justamente con todas sus carreras de pedagogía en la implementación de este taller, que está incluido dentro del documento de las orientaciones, y desde ahí el equipo sacó varios aprendizajes que obviamente están, ¿cierto?, plasmados dentro de lo que les estamos proponiendo, y algunas de las recomendaciones que nacen, y que esto está mucho más detallado en el documento que se los voy a mostrar en un ratito más, algunas recomendaciones antes, durante y después de la aplicación de este taller. Por ejemplo, antes, ojalá, ¿cierto?, que las personas que participen, porque esto está pensado para estudiantes de pedagogía, pero también, ¿cierto?, con el componente de los académicos y los profesores que trabajan también en estos programas de pedagogía, es que las personas que participen hayan tenido al menos alguna práctica intermedia o avanzada, ¿cierto?, en algún centro educativo. Esto principalmente porque cuando llevamos el taller, los lleva a la reflexión, hay muchas preguntas que se vinculan con qué está pasando en la escuela hoy. Entonces, claramente, ¿cierto?, hay que tener cierto conocimiento, hay que saber qué está pasando, y por eso la importancia de que las personas que participen de este taller ya hayan avanzado al menos en alguna de estas prácticas. Un consejo para durante la aplicación de este taller es que el espacio que se genere sea un espacio seguro, ya un espacio en donde las opiniones, las vivencias de las personas sean respetadas. Y para esto, algo tan esencial como ponerse de acuerdo en cuáles van a ser las normas, ¿cierto?, para pedir la palabra, respetar la participación de la persona, es decir, que hayan ciertas normas consensuadas dentro del equipo que está trabajando. Y una de las recomendaciones para después de la actividad es desarrollar otras iniciativas que quizás ahonden en la experiencia de los estudiantes de pedagogía. Esto porque nos pasó que cuando estuvimos aplicando el piloto, el discurso de los estudiantes era muy amplio. Y quizás en estos 90 minutos que dura el taller se hacía muy poco el tiempo. Entonces muchos de los estudiantes y de las estudiantes le pedían a sus profesores: sigamos trabajando en esto, nos interesa mucho poder, ¿cierto?, contar las experiencias de lo que ocurre con respecto al género dentro de lo que yo estoy viendo en mi práctica. Entonces es una iniciativa la de que algunas universidades e instituciones puedan extender esta propuestas, ¿cierto?, que nosotros les generamos dentro de este documento. Esta es solamente alguna de las recomendaciones. En el documento hay un detalle de una ampliación, digamos, de otras recomendaciones antes, durante y después de la aplicación del taller. La aplicación puede ser realizada de manera virtual y presencial. Claramente, ¿cierto?, tiene sus ventajas y desventajas, eso ustedes lo saben muy bien. Si toman, ¿cierto?, la vía del taller virtual, les va a permitir tener más cobertura y simultaneidad, es decir, si tienen alguna sede o más de una sede, ¿cierto?, pueden armar grupos de varias sedes. Esto siempre va a enriquecer la reflexión. El registro escrito y audiovisual de una experiencia virtual es mucho más efectivo porque van a escribir, ¿cierto?, sus respuestas, sus opiniones, y a ustedes les va a quedar ese registro. Sin embargo, una desventaja es que se dificulta el trato personalizado, ¿cierto? Eso ustedes lo manejan. Y en cuanto a la metodología presencial, hay mayor interacción, claramente, ¿cierto? Nos podemos mirar a la cara, a los ojos, hay más cercanía y confianza, pero el registro de las respuestas puede verse, si ustedes, por ejemplo, nos pasaba que la Universidad de Chile específicamente, por ejemplo, quería mantener el registro de las respuestas porque querían hacer un trabajo posterior con este taller.
Entonces ahí en la presencialidad después había que pasar todo eso, ¿cierto?, en el computador, y eso puede requerir quizás más tiempo. Entonces, esta metodología es apta para ambos tipos de formatos, tanto virtual como presencial. Eso también queríamos dejarlo claro. Dentro del taller hay 5 pasos. 5 pasos para su desarrollo, como les comentaba, son 90 minutos aproximadamente de trabajo. Primero se propone un video que motiva, ¿cierto?, hacia la identificación de cómo los estereotipos de género muchas veces, ¿cierto?, parten desde el inicio de la etapa escolar y se mantienen muchas veces, ¿cierto?, por el transcurso del tiempo, algo que se comentaba recién. Muchos de nosotros tenemos y traemos, ¿cierto?, esos prejuicios y esos lentes que hay que ponerse, como alguien hablaba por ahí, Carolina específicamente lo decía, a veces, ¿cierto?, nos permiten o se nubla nuestra visión con respecto a cómo a identificar estos estereotipos muchas veces en nuestros propios comportamientos. Entonces este primer paso lo que hace es abrir el taller con una pieza audiovisual, y lo que se pregunta es justamente qué se aprecia en este video, es decir, como una activación un poco de las opiniones. El segundo paso es un poco lo que ustedes ya vieron. Se recuerda la importancia de los estándares y se habla, ¿cierto?, de cuáles son los estándares que se vinculan directamente con género y respeto a la diversidad. Porque en algún momento pensábamos, decíamos, o sea, todos los estándares de alguna manera están permeados o se vinculan con algún elemento, ¿cierto?, del respeto y la diversidad, pero estos que nosotros les presentamos acá son los que están directamente vinculados. Entonces esta segunda parte es un poco más teórica quizás, pero también es importante que las y los estudiantes de pedagogía ya estén, ¿cierto?, acercándose a los estándares, porque recordemos que los estándares pedagógicos tienen este sentido de trayectoria y después se convierten, ¿cierto?, en el marco para la buena enseñanza, que es el referente, ¿cierto?, ya en la práctica docente. El tercer paso es recordar experiencias personales y compartir con el grupo. Por eso hablábamos de la importancia de un espacio seguro, porque aquí se habla de cosas que me están ocurriendo o que me ocurrieron en el centro de práctica, o también, ¿cierto?, cosas que me ocurrieron cuando yo era estudiante. Aquí uno de los aprendizajes que obtuvimos en el pilotaje fue justamente ese, porque en algunos casos, algunos colegios trabajaban muy bien la diversidad. Tenían una encargada de género en el colegio, había entonces, esa experiencia también era súper válida para los que no lo tenían. Y de esa manera también podía, ¿cierto?, la reflexión nutrirse. Entonces, a veces ocurre que no quieren hablar mucho de lo que está pasando en el centro de práctica, porque, claro, puede ser quizás no bien visto, hablar sobre lo que mi profesora, digamos, guía del colegio está haciendo o no está haciendo, pero a veces los estudiantes y las estudiantes pueden hablar de lo que les pasó o no les pasó, ¿cierto?, estando en ellos en el sistema educativo cuando eran estudiantes. Entonces esta tercera parte se conecta mucho con estas experiencias personales y lo que está pasando también en la práctica intermedia o avanzada, dependiendo, ¿cierto?, en cuál estén. Por eso aquí es importante que haya una persona que guíe este taller, obviamente, ¿cierto?, que nos pasó mucho que cuando le planteamos esto a las universidades, lo llevaron mucho al taller de práctica, porque ya estaban los estudiantes. No es fácil, ustedes saben, ¿cierto?, no es fácil llegar al estudiante de cuarto que está en práctica profesional o quinto, porque va una vez solamente a la universidad. Entonces el taller de práctica a veces era el lugar adecuado para hablar de lo que estaba ocurriendo y cómo incorporar esta perspectiva, ¿cierto?, y levantar esta reflexión, porque al final eso es lo que propone este taller, levantar la reflexión sobre la perspectiva de género. El cuarto paso ya se vincula a un trabajo en equipo, analizando los casos que les comentábamos, que están por nivel, y proponiendo ciertas formas de abordar esta situación. Entonces, cuando el estudiante o los estudiantes, las estudiantes se enfrentan a esta situación, la leen, ¿cierto?, ellos y ellas proponen ciertas formas de abordar esta situación, y ahí mismo está la vinculación con el estándar. Este es el estándar que estoy trabajando al proponer tal cosa. Entonces, ese match, esa vinculación, esa relación que se genera ahí es la que enriquece el trabajo y la que me dice el estándar es útil para este trabajo. Y se vincula al género de esta manera. Y justamente dentro se los voy a mostrar ahora, pero dentro de la situación está la vinculación que les comentaba recién, y además
hay un apartado con las notas que son conceptos que se vinculan directamente a lo que se les está pidiendo o a lo que el caso, ¿cierto?, reflexiona. Entonces, puedo utilizar esta conceptualización para mi propuesta, ¿ya? Y ahí también se mezcla esto de incorporar, ¿cierto?, la teoría o algunos aspectos conceptuales. Y por último, ahí alguien me quitó el control de la presentación. Y por último, se entrega una propuesta de acción para la toma de decisiones, en donde una vez que ya cada equipo generó la propuesta, discutieron sobre la situación, llegaron a acuerdos, yo trabajaría esto de esta manera, yo de esta otra, perfecto, y se nutre, digamos, la reflexión, pasamos ya a una propuesta de acción para la toma de decisiones con respecto a, bueno, ¿qué podemos hacer como carrera? ¿Qué podemos hacer nosotros como futuros profesionales de la educación para, ¿cierto?, mejorar o incorporar esta perspectiva dentro de nuestro trabajo diario dentro de la escuela? Y también ahí viene justamente un insumo para la universidad y para las carreras de, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué herramientas te entregamos, ¿cierto?, para que hoy día puedas tener esta manera de abordar o qué nos falta también como carrera. Entonces, esta herramienta que nosotros les proponemos en estas orientaciones es quizás bilateral, en el sentido de que entrega al estudiante una manera de abordar ciertas situaciones y de ponerse de acuerdo, ¿cierto?, y de reflexionar, y también le entrega al programa de formación una manera de poder ir avanzando, ¿cierto?, en este desafío. Eso entonces son los 5 pasos que se proponen dentro de este taller que está incorporado dentro del documento. Lo que les comentaba recién, este es un ejemplo, un extracto, por ejemplo, de educación parvularia. Está en la situación que aquí está, es solamente una parte, eso ustedes lo van a tener tanto esta presentación que se la enviamos, ¿cierto?, siempre después de cada actividad de la agenda de fortalecimiento. Les vamos a dejar el link también, ¿cierto?, con el acceso al documento donde están estas situaciones y todo esto que les estamos mostrando ahora. Pero aquí solamente quería destacar que está la situación, ¿cierto?, de un contexto real, luego viene esta ficha con la pregunta y la vinculación con el dominio, ¿cierto? Esta es de educación parvularia, por eso habla de criterio y de descriptor, que sí se vincula con los estándares, pero que nosotros en los otros niveles, ¿cierto?, hablamos de dominio, estándar y descriptor. Entonces, por eso la diferencia en los conceptos. Pero ahí está la vinculación y aquí lo que se le pide, por ejemplo, es considerando el actuar de la educadora en el caso. Argumente tanto. Entonces, y abajo se hace lo que les decía, esta vinculación con el dominio, con el estándar, con el descriptor. Hay una bajada de lo que significa ese criterio dentro de lo que estamos hablando, ¿cierto?, que es la perspectiva de género, y estas notas con ciertos conceptos que van a permitir nutrir la reflexión de los estudiantes y las estudiantes en su propuesta de solución o en la respuesta, ¿cierto? Porque no siempre es una propuesta de solución, hay algunas que son preguntas también enfocadas en lo que está ocurriendo en este caso. Entonces, esta es la estructura que tiene esta propuesta. En cuanto al material de apoyo, nosotros les tenemos preparada una presentación que guía este taller. Esta presentación ustedes la pueden descargar a través de este link que les vamos a dejar o escaneando el código QR. La gracia de esta presentación de apoyo es que todo lo que yo les dije recién está en una PPT. Y esa PPT está el video que les comentábamos, están las preguntas para activar, ¿cierto?, esta discusión. Hay más de una propuesta de pregunta, entonces ustedes pueden quedarse con una pregunta o dos. Consideren que si hacen 2 preguntas se les va a extender más el tiempo, eso sí. Y hay algunas alternativas de respuesta también que ustedes como guías quizás de estos talleres pueden tomar, ¿cierto?, para incentivar muchas veces a que sus estudiantes puedan abrir la conversación. Eso sí, aquí es algo súper importante que nosotros como equipo tomamos la decisión de, cuando ustedes escanean este QR, los va a llevar a un formulario. Ese formulario tiene información de ustedes, principalmente porque para la sistematización de este taller necesitamos saber quién está usando el material. Principalmente porque muchas veces cuando levantamos política pública o acciones para implementar política pública se nos pierde, no sabemos quién está usándola. Entonces acá es simplemente para poder hacer un trabajo y un continuo posterior en donde les digamos,
tal universidad, cómo lo está haciendo, necesita apoyo. En esta primera fase, ¿cierto?, de difusión de este material necesitamos al menos saber qué universidades lo están implementando, y una vez que usted complete este formulario le va a dar el link de descarga de este material. Con esa intención también queremos destacar, ¿cierto?, que la idea del área de formación inicial docente del CPIP es continuar con el trabajo que nosotros estamos proponiendo acá, en el sentido de que ustedes, por ejemplo, pueden crear sus propios casos, en el sentido de que ustedes, por ejemplo, pueden decirnos, saben que necesito apoyo para esto, y nosotros ver de qué manera los podemos apoyar, o sabes que la experiencia resultó demasiado bien y nos gustaría presentar esta experiencia en una de las actividades de la agenda de fortalecimiento. Justamente para el mes de julio tenemos una actividad en donde queremos conocer las experiencias. Vamos a invitar a quienes participaron del pilotaje, pero igual nos gustaría invitar a personas, ¿cierto?, y equipos que ya estén trabajando esto y que nos puedan decir, sabes que el taller nos resultó, no nos resultó, mira, nosotros podríamos hacer esto. Siéntanse libres también de adecuar el taller. Esta es una propuesta, como decía Cristian, ¿cierto?, esto no está escrito sobre piedra, ustedes pueden generar ajustes. Esta es la propuesta que nosotros como ministerio, ¿cierto?, les realizamos después de haber pasado por todo un proceso de validación también, que fue el que les comentamos recién. ¿Cuáles son las proyecciones y sistematización ya para ir terminando? Como les decía recién, obviamente para sistematizar hay que revisar el documento. Yo les voy a mostrar ahora dónde está alojado en la página del CPIP. Aplicar el taller claramente, ¿cierto? A muchas universidades les resultó juntar a sus estudiantes de pedagogía y después la parte de los casos dividirlos por carrera, ¿ya? Porque se enriquece mucho más la conversación cuando junto estudiantes de distintas carreras y después ya vámonos al caso específico de nuestro nivel o de nuestra modalidad en el caso de educación especial. Descargar el material a través del QR, ¿cierto? Porque si bien dentro del documento están los pasos, está la guía de lo que usted tiene que hacer antes, durante y después, el PPT es mucho más claro y mucho más específico. Está el video, si no les funciona el video, en notas está el link también porque está alojado en YouTube, por si acaso. Y las proyecciones que tenemos como equipo es lo que les comentábamos recién. Ojalá se motiven a elaborar nuevos casos. Pasó también en el pilotaje que muchas universidades, a mí me gustaría dejar lo que está pasando en la escuela tanto con mis estudiantes, ¿cierto?, documentado, lo que hicimos, las propuestas, porque le puede servir a los estudiantes que vengan después de pedagogía, ¿cierto? Y obviamente participar de las próximas instancias de socialización que tenemos pensadas para el mes de julio y también para octubre, en donde ya queremos hacer un seguimiento, ¿cierto?, de lo que, de cómo está funcionando este taller. Ahí ustedes, como ya somos una comunidad, nos pueden escribir, ustedes tienen nuestros correos y nos pueden decir, oye, me gustaría participar, me gustaría mostrar lo que estamos haciendo, ¿cierto?, en mi universidad, utilizamos el taller, nos funcionó de esta manera, queremos seguir trabajando, porque la idea es continuar, ¿cierto?, con este trabajo y que no quede solamente en liberar estas orientaciones con este taller incorporado, sino que también, ¿cierto?, poder ir haciendo ajustes, quizás sacar una segunda versión con casos elaborados por ustedes, con situaciones elaboradas por ustedes, porque sabemos que hay universidades que tienen a veces unidades de género o que están haciendo un trabajo, ¿cierto?, en incorporar esta perspectiva de género, y también queremos, ¿cierto?, darle el espacio para que ustedes puedan presentar. ¿Dónde está alojado este documento? En estandaresdocentes.mineduc.cl. Yo ahora les voy a mostrar dónde específicamente, así que voy a dejar de compartir un minutito y les voy a compartir mi pantalla. Acá. Cuando ustedes entran a estandaresdocentes.mineduc.cl van a entrar a esta página, que aquí están todos los estándares de la profesión docente, los estándares para carreras de pedagogía. Imagino que ustedes, muchos ya conocen esta página y los pueden descargar. Hay algunas herramientas como podcast también que hablan sobre los estándares, y esto está todo alojado en la última pestaña donde dice espacio de recursos. Aquí hay otros recursos como un dodecaedro donde están los estándares, qué son los nuevos estándares, los podcasts que les comentaba que están alojados en Spotify, las conferencias online de cuando esto se lanzó, ¿cierto?, los estándares, pero el último es el que estamos ahora, que son las orientaciones para incorporar la perspectiva de género en la implementación de los estándares pedagógicos. Entonces, cuando ustedes hacen clic acá, los va a llevar al documento.
que yo lo tenía abierto entonces, pero es este. Entonces aquí está todo el documento que les comentábamos recién. Está la visión sinóptica de los estándares, los fundamentos por cada dominio, ¿cierto? Los estándares pedagógicos y esta selección que hicimos, también la vinculación con el marco para la buena enseñanza. Recordemos que en educación parvularia aún no tenemos los estándares, pero sí estamos en el proceso de validación, entonces no quisimos dejar afuera obviamente al nivel, pero sí incorporamos, hicimos este vínculo con el marco para la buena enseñanza. Está la metodología que les comentábamos recién para cada uno de los niveles, aquí están los casos, con la vinculación y con las notas, que son estos conceptos, ¿cierto?, que permiten en la reflexión o incorporar la reflexión o estos conceptos de la reflexión. Y por último, ¿cierto?, el guión del taller, el objetivo de la actividad, los destinatarios, ¿cierto?, la síntesis de estos pasos. Y aquí está linkeado, ¿cierto?, con el formulario que les comentábamos recién para poder descargar el material. Aquí también ustedes pueden acceder al formulario, lo completan, ¿cierto? Y cuando lo terminan de completar les va a aparecer un link y ahí les descarga automáticamente el material. Voy a volver a la reunión porque ya vamos a pasar a la ronda de preguntas antes de pasar directamente a las actividades a la próxima actividad de la agenda de fortalecimiento. No sé, Loreto, si es que hay alguna pregunta en el chat o hay preguntas, Sí, quizás pueden pedir la palabra. Sí, hay una pregunta de Cristóbal, se me fue espérate. Cristóbal Pérez, no sé qué universidad, que él estaba preguntando si el documento se propone en casos por diferente especialidad. Bueno, recordar que estas orientaciones son para la implementación de estándares pedagógicos, por lo tanto, los casos que se desarrollan son por nivel. Pero tal como se señaló, también es una oportunidad para pensar más adelante cómo se podrían desarrollar más casos y tal vez ver, ¿no es cierto?, la disciplina en específico. Pero ahí me gustaría que tal vez ustedes pudieran complementar más la respuesta a esta Sí, o pregunta. sea, es un poco, Cristóbal, gracias por Cristian creo que era, así, gracias por la pregunta. Claro, fue una decisión del equipo, principalmente pensando en los tiempos, ¿cierto?, de producción de estas orientaciones, pero justamente la invitación, como decía Loreto, a que en el trabajo que ustedes realicen en esta primera etapa, en esta primera fase, puedan después generar casos enfocados en la disciplina, en donde quizás se tomen elementos de la disciplina para justamente la incorporación de la perspectiva de género. Porque recordemos que acá lo que estamos trabajando es con los estándares pedagógicos, que son, ¿cierto?, esta línea base para todas las carreras. Entonces, por eso partimos con los estándares pedagógicos. Pero se podría claramente generar un trabajo hacia esa línea más disciplinar, considerando, ¿cierto?, distintas carreras, y ahí nos interesa también que ustedes nos puedan aportar. Y como les decíamos recién, nosotros estamos también súper abiertos a esa posibilidad de que ustedes generen, de que nosotros apoyemos ese trabajo y que después, ¿cierto?, podamos insumar quizás una segunda etapa de esta orientación. ¿Hay otra pregunta quizás? Sí, está... Marcela. Hola. Hola Marcela, Hola. cuéntanos. Buenos días a todos. Soy Marcela, soy directora de Educación Parvularia de la Universidad Andrés Bello, de la sede Casona de las Condes, y quería hacer una consulta, no sé si a Fabiana, Carolina, María Loreto o a los tres juntos, que me parece súper interesante que exista un documento con estas orientaciones, porque efectivamente hoy día la perspectiva de género, sobre todo en educación parvularia, es un tema que a las educadoras nos inquieta. Les inquieta a nuestras estudiantes, les inquieta a las educadoras de los centros de práctica de nuestras estudiantes y también les inquieta a nuestras egresadas. Y la pregunta es, ¿creen ustedes que este documento podríamos compartirlo con nuestras egresadas o en este momento quedaría solo para las casas de estudio? No, o sea, claramente abierto, sí. se puede compartir. O sea, este documento es público.
y además, como se señaló en un comienzo, es como, es una orientación, ¿m? No es una obligación, pero sí que nosotros consideramos que hubo bastante reflexión en la elaboración de este documento y es una manera de operacionalizar aquellos conceptos que aparecen en los estándares y que es difícil darle una bajada. Entonces nosotros pensamos que a través de esta metodología de caso pueden los estudiantes reflexionar y abordar estas perspectivas. Y por eso es que los invitamos a revisar el documento y claro, pueden compartirlo, va a estar público, va a estar en la página del CPIP, pueden analizarlo con sus estudiantes, ver la utilidad que tiene. Sí, Eso, complementando eso, y quizás Carolina, te doy al tiro la palabra. Es bueno también, Marcela, que ustedes como universidad tengan claridad de cómo lo van a usar, porque si se lo envían primero a los estudiantes, ustedes van a decir, bueno, ¿y cuándo vamos a hacer este taller? Entonces quizás es bueno, claro, como programarse para que no les pille, ¿cierto?, antes de. Entonces, porque hay alta motivación de los estudiantes y de las estudiantes a tener este tipo de instancia y hablar sobre estos temas. Entonces, ahí es donde es bueno que ustedes, ¿cierto?, utilicen este material y, como decía Loreto, tomar bien el documento, leerlo bien, ¿cierto? Y después ya ver, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Lo vamos a hacer por carrera? Y ahí levantarlo, ¿cierto?, en las instancias que ustedes como universidad tengan de organizarse. Carolina. Gracias. Sí. Mi pregunta era si lo podíamos compartir con las Sí, egresadas. totalmente. Sí, Yo voy para allá, pero Totalmente. Marcela. se agradece. Sí, es que justamente yo creo que es muy pertinente compartirlo con los y las egresadas, porque estos estándares están basados en el marco para la buena enseñanza y que, como bien sabemos, tienen elementos comunes para la formación inicial como para el desempeño. Entonces, por ejemplo, el 3.5, que es uno de los que enfaticé, en el otro, en el marco se define como el 3.6. Entonces, hay harta coherencia y consistencia entre lo que el ejercicio que acá se hace, es posible compartirlo y también son válidas las orientaciones que ahí se señalan para trabajar también con personas que están en el ejercicio profesional. O sea, no es, este taller es altamente recomendable para ambos casos, porque se discuten la práctica pedagógica, finalmente, y la interacción con los posibles estudiantes. Eso quería complementar. Bien, hay más preguntas. Valentina habla sobre, Valentina Rota, sobre, claro, el contacto con otras instancias como la Oficina de Direcciones de Género del CRUCH y del CUECH. Bueno, nosotros hoy día este lanzamiento es primero para ustedes, que son parte de la agenda de fortalecimiento, y hoy día partimos una serie de reuniones y justamente la próxima semana presentamos esto en el CAFIT y ahí hay representantes de la universidad, entonces estamos avanzando justamente en difundir estas orientaciones, pero ustedes pueden también ayudarnos en esa difusión y, ¿cierto?, reenviar este material, reenviar la página y de esa manera, ¿cierto?, que este documento llegue, ojalá a todas las personas que tengan relación con la formación inicial. Está primero Valentina, justo Valentina. Sí, Después hola, Irune. primero agradecer, pero yo te hacía la siguiente, o sea, hacía esa consulta porque sucede mucho que las universidades y el ministerio a veces no conversan entre sí y con las distintas instancias. Yo me imagino que ustedes saben que las oficinas y las direcciones de género en todo Chile, a raíz de la ley 21.369, como ustedes bien indican, están trabajando ya hace un rato la incorporación de estas temáticas en los currículums, sobre todo de las carreras de pedagogía, pero también de otras carreras. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, que somos de la UNCE, hemos utilizado los estándares, los tenemos siempre a la vista, por eso este trabajo es un facilitador, pero yo creo que sería interesante que ustedes como CPIP también hicieran este nexo y tuvieran estas conversaciones, porque nos ha pasado, hemos visto en otras instancias, no te digo que esta sea la situación, en que no existe esta conversación y hay un avance, hay un trabajo que ya se está realizando
y no está el nexo de este trabajo realizado. Entonces yo les invito a que se contacten con las áreas de formación de las oficinas de género y las direcciones de género del CRUCH y del CUECH, como para que la conversación fluya también, porque el trabajo que están realizando está impactando directamente en las carreras. Eso, gracias. Y muchas gracias, Muchas Valentina. gracias, Valentina. Mira, nos acompaña Irune Martínez, quien estuvo con nosotros a comienzo de este trabajo. Ella trabaja en la Subsecretaría de Educación Superior, así que le dejo la palabra a Irune y después seguiríamos con Rolando Poblete. Irune, por favor. Muchísimas gracias, Loreto, también a Fabián, a Carolina y a todo el equipo. Bueno, les saludo. Yo soy Irene Martínez, soy asesora de género del Subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, y me agarro de la última palabra de Valentina. De hecho, estaba pensando en qué momento saludar, y me parece que lo que acaba de decir Valentina es una muy buena, un muy buen pase, ¿no? Y nosotras efectivamente tenemos un trabajo permanente con las direcciones de género y nos parece muy importante, y en eso no solo hemos intentado articular este trabajo, sino que nos vamos a reforzar el trabajo para poder articular con el trabajo con las direcciones y con las distintas unidades, porque efectivamente las direcciones llevan un trabajo de harto tiempo, previo incluso a la dictación de la ley 21.369. Las universidades habían hecho un trabajo bien permanente y consistente en ir progresivamente incorporando un enfoque de género en su currículum, también incorporar abordaje en derechos humanos, abordaje en violencia de género en particular, y además, por supuesto, todo el otro trabajo en la construcción de las políticas integrales que luego con la ley 21.369, que regula el acoso, la violencia y la discriminación de género en la educación superior, se robustece, ¿no? Entonces, sin duda que lo que dice Valentina es muy cierto. Hay un trabajo permanente y un esfuerzo muy previo de las instituciones de incorporarlo. El trabajo que hicimos y que hicieron principalmente el CPIP, que tuvimos el agrado de ser invitadas también a esa mesa y articular ese trabajo, también intentó recabar un poco de ese esfuerzo, ¿no? Y por eso está mencionado y trata de ser muy claro en cómo se utilizan, por ejemplo, los conceptos y se articulan esos conceptos con lo que establece la ley 21.369, o cómo se ha ido articulando con lo que han estado haciendo efectivamente las direcciones previo y post la dictación de la ley, y articular esto con las comisiones y con las unidades, las comisiones del CRUCH, del CUECH, y también con las direcciones que están por fuera del CRUCH y del CUECH, de las universidades. Es fundamental para, primero, que esto sea un insumo útil, que es lo que agradezco mucho al CPIP, que ha hecho un gran esfuerzo de que este documento no sea otro documento que quede en un cajón en el escritorio, ¿no? Sino que sea un instrumento que se utilice, que se trabaje, que se converse en estas instancias también. Pero también vamos a hacer el esfuerzo, y ahí yo me quedo con la tarea robustecida de articular más estrechamente este trabajo para que esto llegue y sea un insumo para las unidades y direcciones, y también para que podamos insumar nosotras y nosotros del trabajo que están haciendo las universidades hace tanto tiempo, y podamos robustecer este trabajo, que además, como lo han dicho acá muy claramente, este es un esfuerzo que siempre está como en constante construcción y revisión, y por lo tanto cada vez que se hacen estos talleres nos vamos con aprendizajes nuevos para incorporar en estos procesos. Así que agradecer a Valentina y agradecer esta mención expresa a ese trabajo, que además es un trabajo muy constante y muy importante de las direcciones de género, y sin duda estamos haciendo el esfuerzo articular, pero vamos a robustecerlo. Y nuevamente quiero agradecerles no solo a ustedes por estar acá, y por el trabajo que también hacen en todas sus unidades, sus direcciones, y en sus facultades en el trabajo de formación, sino que también al CPIP por este trabajo de articularnos también a nosotras. Y estoy en este taller precisamente para poder ayudar en esa articulación. Así que agradecerles, y nos vamos con esa tarea sin duda para robustecer esa articulación y hacer de este instrumento lo más útil posible y lo más robusto posible. Muchas gracias, Irune. Le damos la palabra a Rolando Poblete, por favor.
Sí, gracias. Buenos días a todos y a todas. En parte fue respondida la pregunta que tenía, por lo que comentó Irune, que era básicamente cómo dialoga la propuesta con los componentes de la ley 21.369 y también con las políticas de género que pueden tener las universidades, asumiendo además que no todas las universidades tienen política, algunas tienen simplemente protocolo y otras tienen políticas integrales de género. Entonces, esa era la idea, cómo dialogan esta propuesta tanto con esas políticas o con la ley, pero algunos puntos ya fueron respondidos. Gracias. Muchas gracias, Rolando. Bueno, estamos en el tiempo. ¿Hay alguna pregunta más? Ya. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Les agradecemos mucho a todas y a todos la presencia en esta actividad. Los invitamos a consultar la página del CPIP, revisar el documento. Estaremos en conversación, Irune. Entonces, Sí, para duda. todos Ahí ustedes, está, perdón, solo sí, María, dime. necesito mencionar que de hecho está presente Angélica Marín, que es la directora y de la Comisión de Igualdad de Género del CRUCH, así que acabo de levantar la mano, aprovecho de agradecerle esta articulación que hemos hecho muy estrecha, así que solo para mencionar que está acá y que así que estamos cerrando ese círculo un poco o ayudando en eso. Súper. Le Qué agradecemos bueno. entonces. Agradecemos mucho la presencia de todos Sí, ustedes y los sí, invitamos a la próxima eh, actividad de fortalecimiento que será el miércoles 26 de junio. En esa actividad se presentará estrategia de gestión curricular en el marco de la implementación de estándares FIT y la presentará un académico de la Universidad de Chile. Así que quedan invitados para nuestra próxima actividad y nuevamente muchas gracias por habernos acompañado hoy día. muchas gracias. Que estés muy bien. Que estén muy bien. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao, gracias. Muchas gracias. Chao, Gracias, chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, compañeros del CPIP. Hola.